En el programa de hoy, desde España, monjas clarisas cismáticas van camino de la excomunión. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez realiza su primera salida fuera de Italia desde que fue deportado a Roma por el dictador Daniel Ortega. Desde Japón, obispo avisora que la tradición de colegios no mixtos impedirá el rápido avance de estilos que la ideología de género trata de imponer en las escuelas. En el Reino Unido, el Estado prohíbe tratamientos de cambio de género en niños por carecer de base científica y grave daño a la salud. Su búsqueda de la verdad lo llevó a la Iglesia Católica. Hoy, sacerdote dominico promueve el Santo Rosario en todo el mundo. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde España con lo último sobre el caso de las monjas clarisas acusadas de delito de cisma. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Saludos desde Madrid, desde donde les informamos de que ya hay una acusación formal de cisma por parte del Arzobispado de Burgos contra las clarisas de Belorado. Se enfrentan a una pena de excomunión. El Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos ha puesto en marcha el mecanismo para activar la posible excomunión de las religiosas clarisas del monasterio de Belorado, a las que acusa de cometer el delito de cisma contemplado en el Código de Derecho Canónico. Las propias monjas han publicado a través de Instagram una de las cartas recibidas en la comunidad dirigida a Sor María Sion de la Trinidad, en la que se llama a declarar sobre las posiciones cismáticas publicadas el pasado mes de mayo. En la misiva se advierte a las aún religiosas católicas que, de perseverar en tales afirmaciones, se enfrentan a un delito de cisma castigado por el Código de Derecho Canónico con la excomunión. El canon 751 define el cisma como rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. El Arzobispado de Burgos da un plazo de 10 días naturales a partir de la recepción del decreto para presentarse ante el tribunal, que expira el próximo 16 de junio. Si no comparecen, se procederá a emitir el decreto correspondiente que establecerá la pena asociada al delito de cisma, que es la excomunión late sentencia. Esta medida se aplicaría en principio a 10 de las hermanas y dejaría aparte a la religiosa que salió del convento en desacuerdo con la postura cismática y a las más ancianas, a las que se considera ajenas a la situación. Y el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, ha estado en España recientemente y ha visitado al menos las archidiócesis de Sevilla y Oviedo, en la que probablemente sea su primera salida fuera de Italia desde su exilio el pasado mes de enero. Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa en Nicaragua, ha mantenido sendos encuentros con los arzobispos de Sevilla y Oviedo en España, según ha desvelado en los últimos días. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáez Meneses, fue quien informó acerca del encuentro con Monseñor Álvarez a través de su perfil en la red social X, que habría realizado una visita calificada de cortesía y de descanso. Se trata de la segunda aparición pública desde la deportación del obispo, conocido por su inquebrantable defensa de los derechos humanos y su crítica a la dictadura de Nicaragua. Por su parte, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, entregó personalmente al obispo de Nicaragua exiliado el Premio Libertas Internacional que recibió en su nombre hace unos días. Monseñor Álvarez permaneció 3 días en la diócesis asturiana, donde visitó el santuario de Covadonga, lugar de inicio de la Reconquista española. Ambas visitas se realizaron en estricta confidencialidad y se hicieron públicas a posteriori, y no han trascendido declaraciones públicas de Monseñor Álvarez. Tal y como asegura el digital 100% Noticias, el obispo de Danlí en Honduras, Monseñor José Antonio Canales, que pudo visitar a Monseñor Álvarez en Italia, el silencio del nicaragüense responde a una decisión personal, ya que en este momento está en una especie de retiro, un tiempo de reflexión de su propia vida de cara al futuro. La Archidiócesis de Madrid recoge el acceso de la mujer a todos los ministerios y en particular al diaconado femenino entre sus propuestas de cara a la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará el próximo mes de octubre en Roma. La propuesta de estudio del diaconado femenino figura en el documento Respuesta de la Archidiócesis de Madrid al formulario hacia octubre de 2024,
configurado con las aportaciones contenidas en los 57 cuestionarios recogidos por la archidiócesis, en los que han participado 856 personas de las más de 4 millones de almas que tiene encomendadas. Esta petición sobre el diaconado femenino se enmarca en las propuestas sobre la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. También se apuesta por que la formación de los sacerdotes insista en que ellos no dirigen, sino que acompañan al pueblo de Dios, crear organismos para auditar la labor de sacerdotes y obispos y establecer como obligatorios y vinculantes consejos pastorales en todas las instancias. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Dirigimos la mirada hacia la guerra en Tierra Santa. Los terroristas de Hamás aceptan un plan de alto al fuego diseñado por las Naciones Unidas, según Reuters. El mismo incluye un intercambio de rehenes por presos palestinos en poder de Israel. Mientras, en el Vaticano, el Papa renueva su pedido de paz en una ocasión especial esta mañana. Nuestra corresponsal, Paola Arriaza, informa. Penso a cuanto sia urgente que dalle macerie di Gaza. Pienso lo urgente que es que desde los escombros de Gaza se decida por fin detener las armas. Por ello pido un alto al fuego. Pienso en las familias y los rehenes israelíes y pido que sean liberados lo antes posible. Pienso en la población palestina y pido que sea protegida y reciba toda la ayuda humanitaria que necesite. E chiedo che sia protetta e riceva tutti gli aiuti umanitari necessari. Con estas palabras, el Papa Francisco renovó su llamado por la paz en Oriente Medio. El pontífice se trasladó a Jardines Vaticanos para conmemorar los 10 años desde el gesto de paz entre el presidente de Israel, Shimon Peres, y el líder palestino Mahmoud Abbas. El 8 de junio de 2014, ambos mandatarios plantaron un olivo en Jardines Vaticanos junto al pontífice. Una década después, y en un momento en el que las tensiones entre Israel y Palestina incrementan, el Papa renovó este compromiso junto a los embajadores de Israel y Palestina ante la Santa Sede. El gesto consistió en regar este mismo olivo. Un grupo de embajadores acreditados ante la Santa Sede y varios miembros del Colegio Cardenalicio participaron de la ceremonia. El pontífice pronunció palabras duras sobre la crisis humanitaria provocada por el conflicto. Tanto sangue versato. Tanta sangre derramada, tantas vidas rotas, tantas esperanzas enterradas. Nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos. Al final de la ceremonia, el rabino responsable del Templo Mayor de Roma y el secretario general del Centro Cultural Islámico de Italia saludaron al pontífice. En su discurso, el Papa recordó su reciente visita a Verona, que tuvo lugar el 18 de mayo. En esta ocasión, durante el evento de la Arena de Paz, un hombre palestino y un israelí se abrazaron como signo de reconciliación. Ambos habían perdido a sus familiares durante el conflicto. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y en Japón circula desde mayo el libro Un daño irreversible, la locura transgénero seduciendo a nuestras hijas, de la autora norteamericana Abigail Shrier, en la que alerta a los padres de familia cómo los casos de transexualismo en niñas y jóvenes aumentan en Estados Unidos y el mundo. La publicación de esta obra en Japón fue posible gracias a Sankei Shimbun Publications, una editorial conservadora, luego de que otra editora la censuró por fuertes protestas de los grupos LGBT japoneses. Según el medio La Brújula Cotidiana, en este país avanzan las leyes en favor de las personas que no se identifican con su género. Los detalles en el siguiente informe. Esta es la escuela secundaria Okayama Minami Senior High School del distrito Kita de Okayama, al oeste de Japón. Así son los uniformes neutros que rigen en su colegio desde este mes. 2 adolescentes, una mujer y un hombre, ambos visten una chaqueta, un pantalón y una corbata color azul marino. No hay detalles en el uniforme que diferencien su sexo biológico. Se trata de una tendencia en Japón en la que los colegios de educación secundaria y de bachillerato están introduciendo uniformes escolares neutros para satisfacer a estudiantes que se consideran transexuales y de otras llamadas identidades de género. Las escuelas con esta política permiten a los varones llevar falda como parte de su uniforme. También se permite a los alumnos elegir si combinan su atuendo con una corbata o un lazo, de acuerdo a lo descrito por The Straits Times.
De acuerdo a Japan Times, desde el 2015 alrededor de un tercio de las escuelas ejecutan medidas de este tipo en respuesta a un pedido del Ministerio de Educación ese año. Por ejemplo, en 2021, la escuela secundaria Yokota, en la prefectura japonesa de Shimane, eliminó el concepto de uniformes masculinos y femeninos y los renombró como tipo 1 y tipo 2, como parte de su plan de diversidad de identidad de género, según indica Sora News 24. En Japón, la ideología de género, corriente que no reconoce el sexo biológico, ha avanzado a grandes escalas. Aparte de los uniformes neutros, en marzo de 2023, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales del país creó el grupo Pride 7 u Orgullo 7. El objetivo es pedir a los Estados miembros del G7, conformado por los 7 países con las economías más poderosas del mundo, como Japón, que incluyan en sus reuniones políticas en favor de los grupos LGBTQ+. Asimismo, el 25 de octubre del mismo año, el Tribunal Supremo de Japón determinó que no es necesaria la cirugía para un cambio legal de género. Anuló así una ley de 2003 que sí lo exigía. Escuchemos ahora desde Japón al obispo auxiliar de Osaka Takamatsu y coordinador de educación y comunicación de la Conferencia del Episcopado en este país. Monseñor Pao Toshihiro Sakai ofrece su perspectiva sobre la reciente decisión del Tribunal Supremo respecto a la identidad de género y su impacto en la comunidad católica. En Japón hay cerca de 400.000 católicos en una población de 120 millones. La mayoría es budista y shintoísta. Muchísimas gracias, Excelencia, por aceptar esta entrevista para EWTN Noticias Español. ¿Podría decirnos qué posición está tomando la Iglesia con respecto a que el Tribunal Supremo de Japón determinó que no es necesaria una cirugía reproductiva para cambiar legalmente de género de la persona? Bueno, en modo general, la Conferencia Episcopal actual todavía no ha dicho nada, prácticamente nada, sobre el asunto del gender. ¿Qué impacto cree que esta decisión del Tribunal Supremo tenga sobre la comunidad católica en Japón? De momento no hay ninguna, reacción o resonancia sobre esta decisión del Congreso Supremo, ¿no? ¿Cómo cree que deba la Iglesia abordar estos temas pastoralmente para la protección de identidad de género, de los jóvenes? Bueno, yo pienso que la Iglesia, Conferencia Episcopal o cada obispo tiene que aclarar algunas cosas, pero sobre todo, quizá más urgente o más importante, como una de las cuestiones que tú me has dado, dentro del campo de los colegios, ¿no? Porque en Japón hay cientos de colegios católicos, de jardín de infancia hasta universidad, y algunos colegios tienen esta preocupación, ¿no? O sea, cómo reaccionar cuando venga pues, un estudiante o no sé, transgénero. ¿Y usted sí ha escuchado o ha leído el libro de Abigail Shire, que es sí. el libro que publicó ahorita en Japón, Un Sí. daño irreversible, la locura transgénero, seduciendo a nuestras hijas, ¿no? Que advierten sobre el aumento de casos de disforia de género entre los jóvenes. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esta publicación o cómo ha sido recibido en Japón? No hay no ha, digamos, surgido pues una polémica nacional, ¿no? Ni muchísimo menos. De acuerdo. ¿Y los uniformes, esto que está causando controversia, están siendo así todos los colegios o solo ha sido este colegio en concreto que se están haciendo los uniformes unisex? He oído de algunos pocos colegios que están adaptando, pero muy pocos de momento. O sea, en Japón tradicionalmente hay una tradición muy antigua, desde década de primeros años del siglo XX o incluso antes,
colegios no mixtos, ¿no? O sea, colegios para niñas, colegios para chicos. Y sigue siendo, ¿no? Incluso algunos colegios estatales sigue siendo separados, ¿no? O sea, con digamos, tradición, bueno, todavía no está muy, digamos, sensible de cambiar inmediatamente algunos criterios o incluyendo pues, uniformes. ¿La iglesia en Japón tiene algún programa o que ofrece para apoyar a personas que están explorando su género, su identidad de género, Bueno, o a las familias? esporádicamente pues hay algunas misas, por ejemplo, sobre los que tienen problema de gender. Hay en Tokio, en Osaka no, pero realmente hay en Tokio porque hay más católicos, hay más poblaciones. En Tokio hay mensualmente, creo, hay una misa para esas personas que quieren asistir a misa, ¿no? Entonces algunos sacerdotes atienden, ¿no? Pero no es, digamos, pública, sino de que los que quieren asistir ¿cómo se dice?, registrarse y asistir. Así, o sea, eso es oído en Tokio, pero otros sitios no he oído. ¿Hay algún mensaje específico que le gustaría transmitir a los fieles en relación a estos cambios sociales y legales? Sí, bueno, la Iglesia Católica siempre, bueno, como dice el Papa actual, ¿no? El Papa Francisco, que admiten todas las personas porque el Señor Jesucristo ha muerto para todos, ¿no? Entonces, sí, pero hay que distinguir siempre que la persona y los hechos, ¿no? Entonces, claro, también, claro, como Iglesia Católica tiene su doctrina o antropología, entonces, claro, ese es dentro de la creencia y la doctrina, ¿no? Entonces, la persona sí que aceptamos todos lo que sea, ¿no? Pero siempre los hechos tenemos que, digamos, decirlo, ¿no? Que este hecho es de acuerdo con la providencia de Dios, con lo que dice, con lo que nos dice Jesucristo o no, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Entonces, esa claridad tenemos que entenderlo y siempre comprendiendo pues, las transiciones de todas las personas, pero también, pero al menos creemos que es el camino que llegaría, aunque con algunas veces muchas dificultades, pero es un camino que llegaría a esa persona a la verdadera felicidad, ¿no? En esta tierra, en aquel cielo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y seguiremos De en nada. contacto. Ok, adiós. Arigato. Arigato, eso es. Gracias. En otras partes del mundo hay científicos y autoridades responsables que están tomando medidas frente a los tratamientos de cambio de sexo en niños. Veamos. Estados Unidos. El Colegio Americano de Pediatras y organizaciones médicas piden en forma urgente a las instituciones médicas que detengan las intervenciones hormonales y quirúrgicas en niños y adolescentes confundidos sobre su sexualidad. En una declaración conjunta, las asociaciones médicas advirtieron que las cirugías de reasignación de sexo pueden causar enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. También indicaron que esta práctica en menores de edad no reduce los suicidios ni soluciona los problemas de salud mental ni otros traumas. Enfatizaron que la toma de decisiones médicas debe respetar la realidad biológica, la dignidad y verdadera identidad de cada niño. En Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud prohíbe desde este año recetar bloqueadores de la pubertad a los niños para facilitar la transición de género o cambio de sexo, porque no hay suficiente evidencia de seguridad y efectividad clínica. Los bloqueadores de la pubertad interrumpen el desarrollo natural durante esa etapa del crecimiento al detener la producción de hormonas como la testosterona y el estrógeno. Entre los efectos están la inhibición del desarrollo de los senos en las niñas y la supresión del crecimiento del vello facial en los niños. La secretaria de Estado de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, Victoria Atkins, sostuvo que la atención de la salud y el bienestar de los jóvenes de su país debe basarse en evidencia clínica sólida.
Hacemos una pausa y al volver, desde Inglaterra, su búsqueda de la verdad lo llevó a la Iglesia Católica. Hoy sacerdote dominico promueve el Santo Rosario en todo el mundo. Además, alerta en Costa Rica, falso sacerdote se vale de la buena fe de los fieles a cambio de dinero fácil. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Lawrence Liu fue criado en una familia protestante, pero es hoy un dominico, se convirtió a la Iglesia Católica, por supuesto, y además es el promotor general del Rosario en la Orden de Santo Domingo. Estamos con él en este momento para poder conversar sobre su vocación y también la misión de promotor del Rosario. Fray Liu, gracias por estar con nosotros. Díganos, ¿cómo es que usted llegó a ser católico? Asistí a una escuela católica en Singapur. Estaba dirigida por los hermanos de La Salle y me intrigaban lo que creían. Pero también quería demostrar que los católicos estaban equivocados y que los protestantes tenían razón. Entonces fui a la biblioteca para leer más sobre lo que creían los católicos. Y básicamente, a través de mi lectura me di cuenta, finalmente, de que la Iglesia Católica es la continuación de Jesús y los apóstoles hasta el día de hoy. Al final no pude darle la espalda a esto. Y por eso me hice católico, porque creía que esta es la iglesia que Jesús fundó. Y entonces, también además de convertirse del protestantismo al catolicismo, usted se hizo dominico. ¿Cómo sucedió eso? Básicamente me hice dominico porque estaba interesado en lo que enseña la Iglesia Católica. Me interesaba la verdad y me interesaba la teología. ¿Qué significa tratar de comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en el mundo? Por supuesto, cuando era adolescente, cuando me hice católico, pensé mucho tiempo leyendo sobre lo que enseña la Iglesia Católica, pero también dedicaba mucho tiempo a explicar la fe católica a mi familia, a mis amigos protestantes, tratando de defender la fe católica. Los dominicos desde el principio, hace más de 800 años, fueron fundados por las mismas razones: defender la fe católica y enseñar y predicar la fe católica y explicarla. Entonces supongo que había una afinidad natural, una atracción por la orden dominica, y fue realmente a través de mi amor por la teología y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino lo que me trajo a la orden dominica. Háblenos un poquito de su misión como promotor general del Santo Rosario dentro de la Orden de Santo Domingo. Bueno, suelo decir que, en realidad, la verdadera promotora del Rosario es la misma Santísima Virgen María, por supuesto. Ha aparecido varias veces para promover el Rosario. Nuestra Señora le entregó el Rosario a Santo Domingo. Esa es la tradición. Y ciertamente, el Rosario fue confiado a la Orden Dominica para predicar el Rosario, para utilizarlo como base de nuestra obra de predicación para la salvación de las almas. Y por eso, como promotor general, trato de animar a los hermanos dominicos de todo el mundo, así como las hermanas dominicas, a predicar el Rosario, a utilizar el Rosario como base de su predicación, de su vida de oración, a seguir animando a la familia dominica en todo el mundo a rezar el Rosario. Y también voy y doy retiros y misiones en parroquias y para laicos dominicos en todo el mundo, nuevamente para ayudarlos a ver el Rosario de una manera nueva, a rezar el Rosario. Me gusta utilizar el arte sacro, por ejemplo. He escrito un libro sobre el tema, Cómo rezar el Rosario con arte sacro. Fue publicado por Ignatius Press en Estados Unidos. Así que utilizó estas diferentes formas para ayudar a la gente a descubrir el Rosario nuevamente y para mostrar que el Rosario es el regalo más hermoso que nos ha dado la Virgen María. Es muy poderoso y María nos promete en Fátima que si rezamos el Rosario todos los días tendremos paz. Entonces, creo que realmente necesitamos escuchar lo que dice Nuestra Señora y responder al llamado de nuestra Madre. Para los que nos escuchan, que son católicos de lengua hispana, ¿qué consejo les daría para rezar mejor el Rosario? Una cosa que sugiero es, podemos rezar el Rosario una decena a la vez, es decir, 10 Ave Marías, un misterio a la vez. No tenemos que rezar 5 misterios todos juntos de una sola vez. La gente tiende a hacer eso.
esa es la práctica que se hace comúnmente. Pero encuentro que si rezamos una decena a la vez y tratamos de tomarnos nuestro tiempo para hacerlo y dividimos esas 5 décadas a lo largo del día, de hecho podemos hacer que el rosario forme parte de nuestra oración diaria y creo que se vuelve menos intenso o menos estresante. El Papa Benedicto XVI dijo que le parecía demasiado intenso rezar 5 decenas del rosario de una sola vez. Y de hecho, es parte de nuestra tradición en la Cofradía del Rosario de la Orden, que los miembros de la cofradía desde el principio siempre hayan tenido ese permiso para rezar una decena del rosario a la vez. Se lo he recomendado a varias personas y me han dicho que realmente les ha sido muy útil para rezar de una manera más reflexiva y meditativa. Y además pensar que la Iglesia nos anima a rezar el rosario, de modo que si rezamos el rosario diariamente, en este caso sí, los 5 misterios juntos, podemos cada día conseguir una indulgencia plenaria unido a las demás condiciones. Así es que es una manera en la que la Iglesia nos dice, descubramos y aprovechemos, enriquezcamos nuestra relación con Dios rezando el Santo Rosario. Padre Lawrence Du, dominico, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esté alerta, falsos sacerdotes se valen de la buena fe de los fieles para ofrecer sus servicios a cambio de dinero fácil. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta qué está pasando en Costa Rica. Nuevamente, la Iglesia Católica del país se ve forzada a comunicarse con los fieles para alertarles acerca de personas sin escrúpulos que se hacen pasar por sacerdotes e incluso llevan a cabo falsos sacramentos. A finales del 2023, las diócesis de Limón, Ciudad Quesada y San José emitieron un comunicado donde alertaban que el joven venezolano Ismael José Perdomo Aguilera, quien fue seminarista, se hacía pasar por sacerdote, ofreciéndose a celebrar sacramentos y revistiéndose con los ornamentos utilizados por presbíteros de la Iglesia Católica. En esta ocasión es Monseñor Juan Miguel Castro Rojas de la diócesis de San Isidro de El General, quien comunica que un hombre y un grupo de personas se hacen pasar por sacerdotes católicos, llevando a cabo falsos exorcismos. Aunque parezca bueno, aunque se nos indique que son cosas buenas, si no están autorizadas, debemos de tener mucho cuidado y mucha prudencia. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.